En este video voy a explicar un tema muy importante dentro del derecho penal, como lo es la prisión preventiva. Este tema es clave porque está relacionado directamente con la libertad personal, que viene siendo uno de los derechos fundamentales más protegidos por la Constitución. La prisión preventiva no es una sanción ni una pena, sino una medida cautelar personal. Su finalidad es garantizar la comparecencia del procesado al juicio y evitar que se obstaculice la investigación o se ponga en riesgo la seguridad de las víctimas o de la sociedad. Sin embargo, su aplicación debe ser excepcional, proporcional y razonada, porque afecta un derecho básico como es la libertad. Nos dice que la prisión preventiva es una medida cautelar que busca garantizar el proceso penal evitando la fuga o interferencia en la investigación. Se aplica antes de una sentencia definitiva para proteger el desarrollo judicial y la seguridad pública. Esta presentación explica su concepto, el procedimiento, sus requisitos y vías de oposición. Ahora vamos con la prisión preventiva, el concepto y la solicitud. La definición y propósito de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida temporal que consiste en privar de libertad a una persona durante la fase inicial del proceso penal. Su propósito es asegurar la presencia del imputado en el juicio, evitar la destrucción de pruebas y proteger a la sociedad frente a riesgos asociados. Ahora, los momentos en que se puede solicitar la prisión preventiva. La prisión preventiva se solicita generalmente tras la imputación formal o cuando existen indicios que justifiquen la medida. Puede ser en la etapa de investigación o en el juicio, siempre que existan fundamentos legales que la sustenten para asegurar el proceso penal. Su finalidad principal es asegurar la presencia del procesado durante el proceso penal, impedir la fuga, evitar que se alteren las pruebas o se presione a los testigos, garantizar la ejecución de la pena en caso de condena. No debe confundirse con la pena privativa de libertad, ya que se aplica antes de que exista una sentencia y solo mientras dure el proceso. Por eso la prisión preventiva no implica la culpabilidad, sino que busca proteger el proceso judicial. Ahora, ¿quién puede solicitar la prisión preventiva? La única persona que puede solicitar la prisión preventiva es el fiscal dentro de la audiencia de formulación de cargos o en el desarrollo del proceso cuando considera que se cumplen los requisitos legales. El juez de garantías penales es quien decide si la medida procede o no. El defensor técnico del procesado tiene derecho a oponerse y también a presentar medidas alternativas. En resumen, la fiscalía solicita la medida, el juez penal es el que la autoriza o la niega, y la defensa puede oponerse y proponer las medidas sustitutivas. Ahora, ¿en qué momento se solicita? La prisión preventiva se puede solicitar en dos momentos procesales principales. Primero, durante la audiencia de formulación de cargos, cuando el fiscal presenta los primeros elementos de convicción
que vinculan al procesado con el delito. Aquí el juez puede dictar la prisión preventiva si se considera necesaria. En etapas posteriores, si surgen nuevos elementos que evidencian riesgo procesal. Por ejemplo, digamos si el procesado incumple medidas alternativas o si intenta influir en testigos o destruir pruebas. Si hay indicios de que podría fugarse. En cualquier caso, debe solicitarse de manera motivada y sustentada en pruebas objetivas, nunca por una simple sospecha. Ahora tenemos los requisitos para dictar la prisión preventiva. Según el artículo 534 del COIP, los requisitos son los siguientes. Primero, la existencia de elementos de convicción suficientes. El fiscal debe presenciar indicios claros de que, primero, si ha cometido un delito. Segundo, si la persona procesada probablemente participó en él. Estos elementos pueden ser como testimonios, documentos, videos, informes periciales, etc. Como segundo, el peligro procesal. Debe demostrarse que la libertad del procesado puede poner en riesgo el proceso penal, ya sea por riesgo de fuga, la posibilidad real de que el procesado se escape, la obstaculización de la investigación, es la posibilidad de manipular a los testigos, destruir las pruebas o influir en los funcionarios, y la reincidencia, si ya tiene antecedentes o ha incumplido medidas anteriores. Tenemos la insuficiencia de medidas alternativas. El juez debe analizar si existen otras medidas menos graves, por ejemplo, la presentación periódica, la prohibición de salida del país, el arresto domiciliario. Solo si ninguna de ellas garantiza el proceso, se puede ordenar la prisión preventiva. Ahora, la proporcionalidad y motivación. La medida debe ser proporcional a la gravedad del delito y a la posible pena. Además, la resolución debe estar debidamente motivada por el juez, explicando las razones por las cuales se ordena la prisión. Ahora, ¿cómo se acreditan los requisitos? Los requisitos se acreditan mediante pruebas documentales, testimoniales o periciales que la Fiscalía presenta durante la audiencia. Por ejemplo, para demostrar el riesgo de fuga, el fiscal puede presentar evidencia de que el procesado tiene recursos para salir del país o antecedentes de evasión. Otro ejemplo, para el peligro de obstaculización, pueden mostrar mensajes, llamadas o testimonios que indiquen que el procesado ha intentado influir en los testigos. Y para los elementos de convicción, se pueden usar pericias contables, informes policiales, actas de allanamiento, entre otros. El juez debe valorar todas las pruebas en conjunto y decidir si realmente existe un peligro procesal. Ahora vamos con los sujetos facultados para solicitar la prisión preventiva. La solicitud de prisión preventiva la pueden presentar el Ministerio Público, el juez o en algunos casos la víctima. El Ministerio Público es el actor principal que justifica esta medida ante el juez, fundamentando la necesidad de la privación de libertad para garantizar el proceso penal y la seguridad de la sociedad. Vamos con los requisitos, acreditación y oposición a la prisión preventiva. Los requisitos legales para la procedencia de la prisión preventiva. Para que la prisión preventiva proceda,
Deben existir indicios razonables, como les había dicho, de responsabilidad penal, peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la justicia. Además, la medida debe ser proporcional y necesaria, siendo un último recurso frente a otras alternativas menos gravosas. Tenemos los procedimientos y formas de acreditar los requisitos. La acreditación de los requisitos se realiza mediante las pruebas de argumentos presentados ante el juez, como elementos que acrediten el peligro procesal o la existencia de delitos graves. El juez evalúa si se cumplen los criterios legales antes de dictar la medida cautelar. Ahora tenemos las formas prácticas de oposición a la prisión preventiva. El defensor técnico del procesado tiene derecho a oponerse a la medida durante la audiencia. Existen varias formas de oposición práctica, como primero, argumentar la falta de requisitos. El defensor puede señalar que no existen elementos de convicción suficientes o que el fiscal solo presenta sospechas sin pruebas concretas. Como segundo, demostrar arraigo social y familiar. Si el procesado tiene domicilio fijo, trabajo estable, familia en el país o estudios, puede demostrarse que no hay riesgos de fuga. Como tercero, solicitar las medidas alternativas. La defensa puede proponer medidas menos restrictivas, como son la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salida del país, el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Como cuarto, cuestionar la proporcionalidad. Si el delito es menor o la pena posible no supera los 5 años, la prisión preventiva se considera desproporcionada. En estos casos, el defensor puede pedir que se reemplace por una medida alternativa. Y como quinto, presentar recursos. Si el juez dicta la prisión preventiva, el defensor puede presentar apelación ante la Corte Provincial para que un tribunal revise la decisión y determine si se ajusta a derecho. Ahora tenemos las formas prácticas y legales de oponerse a la prisión preventiva. La oposición puede realizarse mediante recursos judiciales como el habeas corpus, las apelaciones o solicitudes de revisión. También se pueden presentar pruebas o argumentos para demostrar la inexistencia de riesgos procesales y solicitar medidas cautelares menos restrictivas. Nos dice también que la prisión preventiva debe entenderse como una medida excepcional, no como una forma de castigo anticipado. Su aplicación debe equilibrar dos valores esenciales: la seguridad y justicia social y el derecho a la libertad y presunción de inocencia. En nuestro país, el abuso de esta medida ha sido criticado porque muchas personas permanecen detenidas sin sentencia firme. Por eso es deber de jueces y fiscales aplicarla con responsabilidad solo cuando sea realmente necesario y proporcional. Desde el punto de vista ético, privar de la libertad a una persona sin condena debe hacerse con extremo cuidado, porque puede afectar la dignidad humana y el derecho al debido proceso. La justicia no solo busca castigar, sino proteger los derechos. Por eso la prisión preventiva debe verse como un instrumento de equilibrio, no de represión. Como conclusión, tenemos que la prisión preventiva es una medida cautelar esencial pero excepcional, destinada a proteger el proceso penal y la seguridad. Su aplicación requiere cumplir estrictos requisitos legales y puede ser objeto de oposición
mediante recursos adecuados, procurando siempre preservar los derechos fundamentales del imputado.